Dios bendiga a todos los que están aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por adorar a Dios junto conmigo. Amén. Yo quiero que hagamos una oración para que sea Dios el que hable a nuestro corazón a través de esta palabra, para que sea el Espíritu Santo el que hable y ministre en nuestro corazón con esta palabra, que esta palabra sea una palabra de esperanza para ti, que esta palabra sea una palabra para levantarte de ese momento que estás viviendo, pasando. Y si en algún momento a lo mejor hoy tu vida estás viviendo una temporada, gracias al Señor, buena, donde hay plenitud en muchas áreas de tu vida, pero que esta palabra sea para que en algún momento de tu vida, si es que el Señor te pone en una circunstancia donde quiera enseñarte, que recuerdes esta palabra, que recuerdes esto que Dios tiene para ti. Amén. Así que Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, fiel, maravilloso, misericordioso. Espíritu Santo, sé tú tomando, Señor, mi vida y háblanos, Señor, en esta hora. Habla a los corazones, Señor, que están pasando un momento de dificultad, un momento difícil. A lo mejor, Señor, tú los sacaste de Israel, tú los llevaste, Señor, en medio de ese desierto. Y tú, Señor, antes de llevarlos al desierto, los hiciste pasar por medio del mar. Y en ese momento, cuando hiciste el milagro en sus vidas, Padre, en algunos momentos pudimos dudar, Señor, y renegar contra ti. Porque cuando estamos frente al mar, Señor, es muy fácil sentir temor. Es muy fácil, Señor, que las emociones que hay en nuestra vida, en nuestra humanidad, nos hagan dudar y querramos regresar. Espíritu Santo, pero yo sé que tú hablarás a nuestra vida el día de hoy para que sepamos que tú, Señor, no solamente abrirás el mar, Señor, y pasaremos, sino que en medio del desierto proveerás a nuestra vida y nos ayudarás para llegar hacia el lugar que tú has preparado para todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y yo quiero que nos vayamos a la palabra de Dios. Como les dije, a lo mejor esta enseñanza no es muy larga. Yo sé que desde que empezamos esta transmisión yo les he estado mencionando mucho la historia del pueblo de Israel, amén. Del pueblo de Israel, de cómo cuando ellos salieron de la esclavitud. Vamos a irnos a la palabra de Dios. Y vamos a leer una parte de la palabra, amén. Vamos a leer Éxodo 15. En el verso 4 dice de la siguiente manera: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Amén. En este punto de la historia, yo quiero... está muy brillosa. Yo quiero hablar de algunos puntos, amén. Antes de que el pueblo de Israel pasara por el mar y echara el Señor los carros de Faraón a la mar y el Señor les diera la victoria, el triunfo, amén, el milagro que ellos esperaban, de ellos poder salir por fin de esa esclavitud que vivían tan difícil, tan triste, amén. Antes de ellos cruzar, la palabra de Dios nos menciona que el pueblo de Israel empezaba a decirle a Moisés: ¿por qué es que tú nos has sacado? Si tú nos sacaste de ese lugar, ¿por qué nos llamaste hasta este lugar para morir? ¿Por qué nos sacaste para morir aquí? ¿Por qué? Porque en medio del proceso, en medio de la dificultad, muchas veces nosotros preguntamos al Señor: Señor, si tú nos trajiste hasta este lugar, ¿nos harás morir en este lugar? Y así el pueblo de Israel, cuando el Señor los saca de la esclavitud, cuando ven a Faraón que venía detrás de ellos, persiguiéndolos, ellos empezaron a dudar. Empezaron a dudar porque miraron un mar grande enfrente de ellos. Muchas veces en nuestra vida nosotros somos como el pueblo de Israel. El Señor dice que hará algo en nuestra vida y nosotros no creemos en el Señor. Y cuando Dios lo hace y nos lleva por ese camino, empezamos a ver que tenemos un ejército atrás que nos persigue. Y en ese momento es cuando empezamos a dudar y decimos: Dios,
tú me trajiste hasta este lugar, moriré aquí. Y a veces nosotros nos cegamos por nuestras emociones, nos cegamos por el temor y olvidamos las promesas de Dios. Olvidamos lo que Dios ha dicho que hará en nuestra vida. Y en este capítulo que te acabo de leer dice la palabra que Él echó en el mar los carros de Faraón y el pueblo pasó por en medio del mar. El Señor abrió el mar y ellos cruzaron por medio del mar. Y no solamente eso, sino que el Señor echó esos carros de Faraón y todo el ejército que los perseguía murió. Y Dios nos muestra en esta historia que cuando nosotros nos encontremos en esos momentos que Él nos llama y que estamos enfrente de ese mar y preguntamos, Dios, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El Señor nos dice en su palabra, confía en mí porque yo voy a abrir el mar. Yo soy un Dios de lo imposible. Lo que para la gente es imposible, para mí es posible. A veces estamos frente a un mar tan grande y decimos, ¿cómo cruzaré? ¿Cómo me enfrentaré a este proceso tan difícil que estoy pasando? A veces te llegan con una noticia muy difícil y tú no ves la salida, no ves el cómo vas a cruzar ese mar. No ves cómo es que tú vas a pasar por ahí. Es tan grande y tan incierto. Pero Dios está aquí recordándonos una vez más que Él es el Dios que abre el mar, que Él es el Dios de lo imposible, que para Él no hay nada que no sea posible. Lo que para nosotros no tiene una solución, para Dios tiene solución. Lo que para nosotros es imposible, para nuestro Dios es posible. Y nosotros somos sus hijos amados. Somos su pueblo, el cual el Señor dio su vida por nosotros en una cruz. Nosotros somos un pueblo que el Señor ama a todos sus hijos. El Señor nos ama de una manera tan maravillosa. Y el Señor quiere estar con nosotros en todas las etapas de nuestra vida y en medio de esos procesos en los cuales nos encontramos con ese mar tan grande frente a nosotros. Ahí el Señor está. Y el Señor te recuerda una vez más que Él te sacó de ahí, de donde tú estabas. Y si el Señor te llevó hacia ese punto en donde estás ahorita recibiendo esa noticia, ese proceso, esa pérdida, ese dolor, esa aflicción, el Señor te hará cruzar el mar. El Señor hará un milagro en ti. ¿Y sabes algo? Que es a lo que yo quiero pasarme. Después de esta historia hay algo que me conmueve mucho. La manera en la que Dios trabaja es una manera tan maravillosa y a veces no la entendemos y a veces podemos frustrarnos porque Dios trabaja de maneras tan misteriosas. A veces no lo entendemos, pero al final el Señor tiene algo preparado para nosotros. Cuando el pueblo de Israel sale de esa esclavitud y Dios echa los carros de Faraón, cruzan por el mar, ¿sabes qué pasa después de eso? Ellos recibieron una victoria maravillosa. Ellos recibieron un milagro. Yo creo que uno de los milagros más hermosos. Imagínate ser una persona que estás ahí frente a un mar y el mar se abre en dos. Imagínate lo sobrenatural del panorama de ver el mar abrirse en dos. El milagro aconteció. Y todos estaban contentos, agradecidos. Y cuando Dios nos pone en esa situación y llegamos nosotros y cruzamos el mar y Dios nos da la victoria y nos cumple ese milagro tan maravilloso en nuestra vida, ¿sabes qué pasa después? En esta historia. Ellos se enfrentan al desierto. La enseñanza no terminaba ahí. Y a veces en nuestra vida, Dios
abre el mar y nos da la victoria. Concede ese milagro en nuestra vida. Pero el Señor nos dice, aún no termina el aprendizaje. Te di esta victoria y cruzas y estás festejando y estás feliz, contento, y de una te enfrentas al desierto. Y tú pudieras decir, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué si me acabas de dar esta victoria en mi vida, ahora me tengo que enfrentar al desierto? Ahora me tengo que enfrentar al desierto. Pero sabes, el Señor tenía que enseñarle al pueblo que Él era un Dios, no solamente un Dios de milagros. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Que tú sepas que Dios no solamente es un Dios de milagros que tiene el poder de abrir el mar, sino que Él es un Dios de provisión. Que Él es un Dios que provee aún en donde no hay nada. Que aún después del milagro el Señor nos pone en ese desierto y que tú y yo sepamos que no solamente es un Dios de milagros, sino que también va a ser un Dios de provisión. Que Él va a proveer a tu vida todo lo que necesites. En lo personal, ustedes que conocen mi testimonio, yo después de que me entregué a mi vida al Señor, yo dije, crucé el mar y me sentía victoriosa y yo sentía que el milagro había acontecido porque ya no había dolor, ya no había nada en mí, ya no había nada de esas cosas con las cuales yo venía cargando tantos años. Pero ¿sabes? Dios me dice, vas a enfrentar el desierto, donde vas a sentir soledad, una soledad tan fuerte, pero en medio de todo este desierto, yo voy a ser tu provisión. Yo voy a ser tu amigo, yo voy a ser tu papá, yo voy a ser tu mamá, yo voy a ser tu familia, yo voy a ser tu proveedor. Y a lo mejor no proveedor en lo material, no proveedor en lo que había dentro de mí, en proveerme cariño, consejos, amor, consuelo. Y el Señor me hizo cruzar el mar, crucé el mar, salí victoriosa y después me tuve que enfrentar al desierto. Pero esto no significa que Dios no está ahí, al contrario, Dios quiere enseñarnos que no solamente es un Dios de milagros que abre el mar, sino que Él es un Dios proveedor que provee a nuestra vida todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta. Walter, gracias por estar aquí. Y yo quiero decirte a ti que estás aquí, que Dios quiere que tú sepas que Él es un Dios de milagros y que Él va a conceder ese milagro, y si después de ese milagro te enfrentas al desierto, sepas que Él es un Dios proveedor que proveerá a tu vida. La palabra de Dios nos dice en Éxodo 16, en el verso 8, dice, dijo también a Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque vosotros, ¿qué somos? En este punto de la palabra, el pueblo se quejaba de que ahora qué iban a comer. Pero Dios proveyó. El Señor les mandó alimento, calzado, en todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que aun a pesar de que el pueblo murmuraba, el Señor fue tan bueno con ellos. Y es tan bueno que proveyó a sus vidas. Y yo quiero que tú y yo seamos hijos e hijas que no reneguemos contra Dios. Que si estamos en medio del desierto y Él está proveyendo a nuestra vida, seamos agradecidos, hijos e hijas agradecidas y agradecidos de que Él está proveyendo para nuestra vida.
Yo no sé si tú estás ahorita ante el mar, esperando por el milagro. O yo no sé si tú estás en el desierto. El Señor cumplió ya el milagro y ahora estás en el desierto. Pero donde sea que te encuentres, Dios está contigo. Y eso basta. Y Él está en control. Llegarás. Tarde o temprano llegarás. Yo lo creo en el nombre de Jesucristo. Que tarde o temprano llegarás. Tarde o temprano llegaremos. Amén. Yo creo que esta palabra era para alguien. Yo, antes de empezar el live, tenía la otra predicación lista para compartirla, pero sentí en mi corazón hablar de esto. Porque hay personas que están pasando por el desierto, o hay personas que están antes del mar, y el Señor cumplirá el milagro. Aférrate al Señor. Y si el Señor cumple el milagro, ¿quién te hace creer o pensar que Dios no va a acompañarte también en el desierto? Si Dios ha estado contigo desde el momento en el que estuviste en el vientre de tu madre, dice la palabra que Él te miró. Si Él ha estado contigo, no dudes que Él no va a estar contigo en todo momento. Por más difícil que se torne la circunstancia, la vida, la situación, de lo que sea que estés viviendo, no dudes que Dios te ama, que Dios está contigo, que Dios te va a sostener, que Dios te va a proveer, que Dios nunca te va a abandonar, que Dios nunca te va a dejar. Aunque haya momentos donde sientas desmayar y sientas que Dios no te escucha, que Dios no está ahí, Dios está ahí. Aférrate a esa promesa, aférrate a esa palabra, confía en Dios, cree en el Señor, refúgiate en oración, refúgiate en leer su palabra todos los días, en estar cerca de Él. Y verás cómo Él te va a sostener, verás cómo Él va a estar y va a abrir ese mar, y si te enfrentas al desierto te va a proveer aún en el desierto. Llegarás a la tierra prometida, llegarás en el nombre de Jesús. Yo quiero que hagamos una oración por todas las personas que están viviendo en el desierto o que están esperando ese milagro del Señor para que abra el mar. Que el Señor te dé la fuerza, la fortaleza para esperar en su tiempo. Que el Señor te cubra con su sangre preciosa para que no desistas, para que no quieras regresar como el pueblo de Israel. Que no digas, ay Señor, voy a regresarme porque allá estaba mejor. No, que sigas avanzando, que sigas adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga, que tú sigas avanzando y que tengas la fuerza para esperar, que tengas la fuerza para confiar. Amén. Así que cierra tus ojos y vamos a hacer una oración, y todos vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle al Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, gracias Padre por tu palabra, porque tu palabra es viva, Señor, porque tu palabra es edificante para nosotros, porque tu palabra nos llena de fuerza, de fortaleza, Señor, porque tu palabra, Señor, nos da descanso, Padre, nos llena de esperanza, el saber que tú estarás con nosotros siempre, pase lo que pase, venga lo que venga, Padre. Espíritu Santo, aquí hay personas que están esperando un milagro, están esperando que ese mar sea abierto, Señor. Padre, darles la fuerza. Consuela, Señor, sus vidas. Para poder esperar en ti. Para esperar, Señor, a ese momento en el que digas, es tiempo de abrir el mar. Que no
resistan y quieran volver, Señor, a ese lugar de esclavitud en el que estaban. Espíritu Santo de Dios, que si alguien está en medio del desierto, Padre, y ya salió de en medio del mar, Señor, y tú has hecho un milagro y les has dado la victoria, pero ahora se encuentran en el desierto esperando, Señor, caminando paso a paso, que ellos sepan que tú eres su proveedor. Tú eres nuestro proveedor, Espíritu Santo. Tú nos provees, Señor, en todo lo que necesitamos en nuestra vida. Tú eres nuestro proveedor. Oh Jesús, gracias. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por ministrar nuestro corazón. Gracias, Señor, por darnos esperanza, fortaleza. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesucristo. Y yo quiero que escuches una alabanza. Yo quiero que escuches una alabanza y que creas en esta palabra. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento en que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Y al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria.
Amén. Y el himno de victoria tú cantarás. El himno de victoria cantarás en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y qué hermosa es la presencia de Dios, la palabra de Dios que es viva, que tiene un mensaje de esperanza para nosotros, para seguir adelante, para seguir avanzando. Amén.